Pues el más conocido es Master Muñoz. Llegó a donde está haciendo un poco de polémica diciendo que lo que decía Jürgen no era real o no servía, que lo que servía era lo que él decía y lo que él enseñaba. Y te habla acerca de que tú no tienes que ponerte a persuadir a las personas de una manera en la que ellos salgan perdiendo. Lo que tú tienes que hacer es agregarle valor y poco a poco estas personas van a empezar a llegar a ti como clientes potenciales. Y yo lo veo desde el punto de vista en que Jürgen funciona más cuando se trata de ventas uno a uno, más personalmente. Y entras como por la parte de atacar el cerebro reptil y las necesidades que tiene. ¿Tú qué opinas, Hugo? Pues bueno, yo conocí o descubrí a Jürgen cuando se estaba dando a conocer. Yo creo que eso probablemente cuando fue su punto más alto fue como en el 2012 o 13. Y de ahí, cuando él mencionó, esto es algo que es una estrategia de marketing. Empieza a hablar de algo que nadie más haya hablado y te puedes volver el dueño o el amo de eso, que en este caso era las neurociencias, ¿no? Sí funcionan. No hay nada de verdad como las neurociencias en ese sentido. Yo he leído muchos libros al respecto. Hay un libro que recomiendo ampliamente. El libro se llama Influence, o en español Influencia, y es de Robert Cialdini, y te explica los 6 sesgos cognitivos más importantes con los que, así le llama él, son los principios universales de persuasión que sí o sí una persona no es infalible, pero que es muy probable que una persona te compre si es que tú sigues esos principios. ¿Por qué? Ni siquiera es una cuestión reptil. Jürgen dice que es una cuestión reptil, que creo que eso está equivocado. Pero, o sea, por ejemplo, los 6 principios, sin meterme mucho en el tema, porque también podríamos hablar todo un podcast de ese tema. Está la autoridad, por ejemplo, todas las personas reaccionan mejor cuando ven a alguien que es conocido que es una autoridad o que es un experto en un tema. O, por ejemplo, es más probable que una persona complazca a un policía porque ve que está uniformado, entonces es una autoridad, entonces es más probable que le haga caso. Está, por ejemplo, la reciprocidad, que es, por ejemplo, una persona, si tú invitas a alguien a tu boda, es más probable que esa persona te invite también a ti porque el principio de reciprocidad es muy fuerte. También existe la prueba social, que lo utilizan todo el mundo en Internet. Esto es como algo, como una especie de receta de cocina que estos sesgos se utilizan en Internet. Creo que tiene buena reputación Jürgen, creo que no es malo. Creo que hay mucha gente que lo ha pirateado y que ha copiado lo que hacía. Y que qué bueno que entró alguien nuevo como Carlos Muñoz, porque si no también qué hueva que todos los contenidos fueran algo así como neurociencia. Y toda la gente hablaba de la neurociencia. Toda la gente. Y en lo que yo creo, y ahorita te voy a preguntar a ti para que tú me des tu opinión, lo que yo creo que sí tiene razón Carlos es que estamos en otro momento, que las ventas ahora son digitales y que todo se puede automatizar y que las personas responden más a la cuestión de pertenencia. O sea, como que el ser humano tiende a ponerse una etiqueta y defender como esa bandera o esa comunidad. Crear una reputación no es fácil, y que cuando tú tienes una comunidad y la comunidad, ahora sí que el barrio te respalda, es algo que es muy fuerte, pero creo definitivamente que Jürgen también tiene cosas muy ciertas. Simplemente, cuando Carlos Muñoz tú te suscribes a alguno de los boletines que tiene, yo estoy suscrito por ahí a alguno, la información que te manda trata de usar copywriting, y el copywriting utiliza neurociencia de alguna manera. Tal vez la palabra neurociencia está como muy choteada, pero utilizan estrategias de persuasión para poder decir, utilizan escasez, hacen lanzamientos a cada rato de productos, entonces utiliza los mismos principios que el critic. Jürgen Klarik ocupa un esquema muy interesante, a mí se me hizo muy interesante porque dice que la manera en que puedes vender es escuchando, comiendo, compartiendo, desestresando, trabajando sin pedir nada a cambio, hablar de deportes, chistes, de hijos, emocionando y enseñando. Cuando estás hablando uno a uno con una persona, o por ejemplo llegas a comprar un auto y la persona te empieza a hablar sobre el auto, sus características y todo esto, pues mientras más puedas mantener esa conversación con la persona y la puedes convencer más rápido. En las etapas del embudo, cuando tú estás consiguiendo llamar la atención de las personas, realmente no se puede tener esta conversación al principio. Tú primero tienes que llamarle la atención, como mencioné antes, y después, más adelante en el proceso del embudo, al final, en la parte de la venta, tú ya puedes tener una conversación con este cliente y tal vez ocupar algunos de estos principios básicos de persuasión que hablamos anteriormente para que puedas llegar a venderle. Carlos Muñoz está tomando el punto de vista de venta desde el principio, llamando la atención y nutriéndolo o llenándolo de valor
donde pues el principio de más grande que él tiene, hablando desde la parte de lo que dice Jürgen, es desde la parte de emocionando y enseñando y compartiendo, que es como tú puedes conseguir la atención de las personas. Las otras partes de desestresando, escuchando, comiendo, hablar de deportes, chistes e hijos, funcionan, pero ya hasta el final del embudo, ya que cuando estás teniendo una conversación más real con el cliente, cuando estás hablando por teléfono o cuando estás hablando con él por medio de un chat. Sí, es correcto. O sea, lo que hace Carlos Muñoz es que pues utiliza prácticamente el embudo para todo, para poder pues hacer sus ventas. Algo que es muy difícil hoy en día y que es en lo que más metido está, es en el tema de llamar la atención, porque es muy complicado llamar la atención. Necesitas una audiencia, necesitas nutrir a la audiencia y va por etapas. Primero llamar la atención, luego educarlos, luego vender. Entonces, es muy cierto eso que dices. Yo simplemente lo aterrizaría, no te vuelvas loco con ni uno o con el otro. Lo único que hay que hacer es tomar lo mejor de los dos. Carlos tiene más como lado como de show, de payaso. Y Jürgen creo que abusó. O sea, yo creo que si montaras un circo, Carlos sería como el payaso y Jürgen sería como el mago, el ilusionista o alguna cosa, el hipnotista.